Cuando llegamos a estudiar la palabra de Dios, no sé si en algunos momentos llegamos a pensar en qué tanto lo que llegamos a encontrar en el Antiguo Testamento en realidad llega a reflejar o nos ayuda a nosotros, no solamente como individuos, sino también como iglesia dentro del Nuevo Testamento. Y creo que cuando nosotros llegamos a mirar en el libro de Jueces, no estamos tan lejos de vivir bajo esas mismas circunstancias hoy en día también. Y lo que llega a producir viviendo bajo esas circunstancias es simplemente una generación que no conoce a Dios. En Jueces capítulo 2 y el verso 10 dice la palabra de Dios y dice, y toda aquella generación fue también reunida con sus padres, es decir, la generación de Josué y los ancianos que siguieron después de Josué. Y después de ellos se levantó otra generación que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Cuando nosotros llegamos a mirar este texto, creo que es uno de los versos más tristes que podemos llegar a ver en las Escrituras. Porque después de Josué y esa generación, que en mi opinión era una de las generaciones o la generación más fiel a Dios, más valientes en lo que tenían que hacer y más obedientes en toda la historia de Israel. Yo no sé si alguien me puede llegar a convencer que otra generación fue mucho mejor que la generación de Josué. Y luego, después de esta generación, se levanta una generación que no conoce a Dios, ni conoció sus obras, y prefirió no seguirlo a Él, sino seguir sus propios caminos. Y la pregunta inevitable para cada uno de nosotros es, ¿cómo puede surgir una generación tan distante después de una generación que estaba tan comprometida a Dios? Solamente toma una sola generación para arruinar muchas cosas. Y la pregunta más importante para nosotros como iglesia, ¿cómo evitamos que esto pase con esa generación? Y con la generación que sigue después. Con nuestros hijos. Creo que este pasaje nos ayuda a ver en verdad la urgencia de ser responsables no solamente con nuestra espiritualidad como individuos, sino también en la familia, la espiritualidad en la familia y por último, la espiritualidad como iglesia completa, como congregación. Y eso ha sido algo que ha estado en mi mente por mucho tiempo cuando estudiamos el libro de Jueces y creo que en algunas ocasiones Natanael y yo hemos hablado sobre eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Algo tan bueno y luego algo tan mal. Las cosas no nada más suceden así por coincidencia. Pero creo que podemos llegar a mirar por lo menos 4 cosas que llegó a producir una generación que simplemente no conoció a Dios. Creo que la primera cosa que podemos nosotros llegar a mirar es de que una generación se pierde cuando la fe no se transmite de una generación a otra. Si vamos ahí en Jueces capítulo 2, antes de leer ahí Deuteronomio, en Jueces capítulo 2 y el verso 7, noten lo que dice. En Jueces 2 y el verso 7 dice, el pueblo sirvió a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, quienes habían visto todas las grandes obras que Jehová había hecho por Israel. ¿Verdad? Eso era algo muy bueno. Una excelente generación, una generación dedicada, una generación con fe en Dios.
La generación de Josué fue fuerte. Pero ¿en dónde estuvo el problema? ¿Dónde estuvo el problema? La fe simplemente no se llegó a multiplicar. En el verso 10, otra vez, después de ellos, después de Josué y esa excelente generación, se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Algo pasó aquí. La generación de Josué llegaron a mirar a primera mano esos milagros que llegaron a suceder en Egipto. Y cómo Dios libró al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Con una mano poderosa, viendo las plagas, viendo mirar el mar rojo a partirse en dos lados. Viendo cómo Dios estaba sobre ellos en la nube, esa columna de fuego, grandes maravillas. Y llegar a ver cómo Dios providencialmente llegó a cuidar de ellos mientras que estaban por el desierto. Y ellos experimentaron eso a primera mano. Pero el problema era que la siguiente generación no experimentaron esas cosas. No llegaron a ver las cosas tan claras como la generación de Josué. Y el punto es, para poder yo ayudar a la generación a producir fe, se tiene que transmitir la fe, enseñar la fe. Nuestros hijos pueden llegar a heredar muchas cosas de nosotros como nuestros padres. Como padres, quizás como nuestros apellidos, nuestro cabello, nuestra nariz y muchas otras cosas. Pero una cosa que no pueden llegar a heredar es nuestra relación con Dios. Ellos no heredan mi convicción, mi fe. Ellos tienen que producir su propia fe, su propia convicción. No es la tradición de mis padres, es mi fe. Y ese era el problema aquí. Es ahí en donde nosotros como padres tenemos que hacer nuestro trabajo en transmitir la fe a nuestros hijos. Notemos lo que dice en Deuteronomio, así ahora en el verso 6, capítulo 6 de Deuteronomio y el verso 6 y el 7 dice: esas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Y esa es la idea de ayudar a nuestros hijos a producir fe. Ayudar a la siguiente generación a tener fe en Dios. Ellos no van a heredar la fe de nosotros. Eso no es posible. Se la tenemos que enseñar. Dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en la casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dios le está mandando a su pueblo la importancia de transmitir, de enseñar a la siguiente generación a tener fe. Y le manda a Dios que la palabra debe de ser enseñada en la casa, no solamente allí cuando están en el camino y cuando te acuestes y luego después cuando te levantes. La idea que Dios está tratando de transmitir al pueblo es de que constantemente estés mirando mi verdad. Que tú como padre que has abrazado esta fe, ayuda a tus propios hijos a abrazar la misma fe. Que ellos lleguen a producir esta misma fe. Y aquí era donde creo que falló Israel. La generación fue fuerte en fe, pero simplemente la fe no se multiplicó. Y aquí es donde yo batallo en comprender cómo llegó a suceder todo esto. Y es muy probable que estaban ellos tan ocupados en la conquista de la tierra prometida
que no sé si se les olvidaron a transmitir la fe o simplemente no lo hicieron. Yo no sé qué fue el problema. Pero el punto es, aun si estaban muy ocupados en la conquista, esto no les quitó la responsabilidad de parte de Dios de enseñar a sus propios hijos la fe en Dios. La fe que ellos en algún momento llegaron a abrazar. Y ahora, en ocasiones es bien fácil llegar a poner toda esta responsabilidad sobre la iglesia. Es la responsabilidad de la fe, de la iglesia, de enseñar a los niños, a enseñar a los jóvenes. Si los jóvenes fracasan, si los niños fracasan, es porque la iglesia no hizo su trabajo. Y es fácil culpar a alguien más cuando se habla acerca de esto, ¿verdad? Aunque la iglesia sí toma una parte en ello, déjenme decirles que es una pequeña parte. Es necesario entender que la enseñanza principal no es aquí en la iglesia, porque estamos mirando solamente 2 horas en la mañana, 1 hora por la tarde, 30 minutos por los jueves. Eso no es suficiente. No es toda la responsabilidad de la iglesia. Es necesario entender que la enseñanza principal ocurre en el hogar. Cuando Josué llegó a presentarse, antes de despedirse de este mundo, ¿verdad? Josué dijo al pueblo y animó al pueblo, juntó todas las tribus. Y miren, estamos en esta conquista, no hemos terminado. Y Josué les dijo, analicen lo que van a hacer. Y yo y mi casa, dijo Josué, serviremos a Jehová. ¿Qué es lo que estaba diciendo en realidad Josué? Que él mismo se estaba responsabilizando de quién. Él no estaba poniendo toda la carga en los ancianos del pueblo, en los sacerdotes del pueblo. Él se estaba responsabilizando de su propia familia. Era su responsabilidad de enseñar la fe a sus hijos. Noten lo que dice el salmista ahí en el Salmo 78. Vayan conmigo también en Salmo 78. Porque esta idea se ha repetido una y otra vez a través de las Escrituras. La misma idea en Salmo 78 y el verso 5 al 7. Salmo 78 y el verso 5 al 7. Dice la palabra de Dios. Dice, Él estableció su testimonio en Jacob y puso la ley en Israel. Dice, mandó a nuestros padres que lo hicieran conocer. ¿A quién? A sus hijos. Para que lo supiese la generación venidera y sus hijos que nacieran. Para que los que surgiesen lo contaran a sus hijos, para que pusieran en Dios su confianza y no se olvidarán de las obras de Dios, a fin de que guardasen sus mandamientos. ¿A quién se está responsabilizando? A sus padres. Es responsabilidad de los padres de enseñar. Mira, esa es la obra de Dios. Ese es Dios. Ese es mi creador. Ese es tu creador. Y ayudar a nuestros hijos a llegar a producir fe en Él. Y eso es exactamente, otra vez más, se llega a repetir esta misma idea en 2 Timoteo capítulo 1 y el verso 5. Eso es lo que llegamos a mirar una y otra vez.
En 2 Timoteo capítulo 1 y verso 5 dice, traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo. Dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy convencido de que también en ti. ¿Qué estamos mirando aquí? 3 diferentes generaciones, una abuela que trabajó con su propia hija y esa hija trabajó con su propio hijo. 3 diferentes generaciones que se estaba transmitiendo la fe, enseñando la verdad de Dios. Estoy bien seguro que aquí en este texto Timoteo no tenía la convicción de su propia madre, de su propia abuela. Él tenía su propia convicción. Yo no enseño a mis hijos a tener mi fe. Ellos tienen que tener su propia fe. Porque yo en algún momento puedo fallar. Pero Dios nunca falla. Ellos tienen que aprender a tener fe en Dios. No podemos suponer que nuestros hijos, los jóvenes y recién convertidos, ya saben las cosas. O que deben de saber mejor. Porque la fe no es algo que se llega a heredar. Es algo que se enseña. Y tenemos que tomar tiempo para enseñarlo. Creo que mi suegro hizo eso en una ocasión. La segunda cosa que creo que llegamos a poder mirar a través de las Escrituras, en el libro de Jueces, que una generación se llega a perder cuando cede a la cultura alrededor. Yo sé que muchas diferentes ocasiones ha predicado sobre eso. Miren con lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque es importante, porque lo que está sucediendo a nuestro alrededor en algún momento va a influirnos en nuestras vidas. Si lo quieren creer o no, lo están escuchando de mí una y otra vez, porque eso es lo que pasa. Eso es exactamente lo que pasa. No conocieron a Dios porque se mezclaron y se dieron las influencias paganas a su alrededor. Y creo que Dios sabía exactamente esos peligros, por eso Él les había dicho en Deuteronomio capítulo 20. Dice, y el verso 16 dice, pero en las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da por heredad, noten, no dejarás con vida a ninguna persona. A ninguna persona. Dice, los destruirás completamente como el Señor tu Dios te ha mandado. Eteos, amoreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Dice, de esta manera no les enseñarán, noten, de esta manera no les enseñarán a imitar todas las abominaciones que ellos hacen para sus dioses, de modo que pequen contra el Señor su Dios. ¿Saben lo que está diciendo básicamente? El verso 18, échenlos todos fuera, porque si no, el verso 18, versión internacional de Ernesto López, 2025, dice que ustedes se van a dejar influir por ellos y van a pecar en contra mí. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Él conocía el peligro que se podían meter Israel a no echar fuera a los habitantes de la tierra. La influencia es poderosa. La influencia es poderosa. Y aunque la generación de Josué vivió con claridad que Dios es santo y su pueblo debía también ser un pueblo santo y que debe ser un pueblo celoso, así como Dios es celoso. Y me decirles que tal no fue el caso con esta nueva generación que se levantó después de Josué. Ellos simplemente llegaron a conformarse con vivir juntamente con los cananeos. Noten lo que dice el verso 19 de capítulo 1 de Jueces. El verso 19 de capítulo 1 de Jueces dice la palabra de Dios. Dice, Jehová estaba con Judá y este tomó posesión de la región montañosa. Pero noten, aquí está el problema.
Dice, pero no pudo echar, o es decir, Judá, no pudo echar a los habitantes del valle, porque estos tenían carros de hierro. ¿Qué es lo que quiere decir que no pudo echar fuera a los habitantes? Quiere decir que ahora están cohabitando con los habitantes. Nota lo que dice también el verso 21. Dice, pero los hijos de Benjamín, porque ¿se acuerdan cuando Josué llegó a dividir, a despedirse de las tribus? Todas las tribus se fueron a sus destinos, ¿verdad? El territorio que les pertenecía, ¿verdad? Así como se había dividido. Y cada uno se fue. Cada uno que tenía que luchar, continuar la conquista y finalizar la conquista. Judá no pudo lograrlo. 21 dice, pero los hijos de Benjamín no pudieron echar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén. Verso 27, pero Manasés no pudo echar los habitantes. Verso 28, dice, sin embargo, aconteció que cuando Israel llegó a ser fuerte, sometió a los cananeos al tributo laboral, pero no los echó del todo. Tampoco, verso 29, tampoco Efraín pudo echar a los cananeos que habitaban en Geser. Verso 30, tampoco Zabulón pudo echar a los habitantes. El verso 31, tampoco Aser pudo echar a los habitantes. Verso 33, tampoco Neftalí pudo echar a los habitantes. Verso 34, los amoreos cultivaron a los hijos de Dan, ¿verdad? Y sigue hablando. Dan creo que era los que hicieron el más peor trabajo dentro de todas las tribus. Porque por lo menos las otras tribus llegaron a sujetarlos bajo tributo. Eso no los quitó de habitar con ellos. Porque ahí la influencia continuaba. Dan simplemente no pudo ni aún sujetarlos. Ellos fueron los esclavos de los habitantes de la tierra de Canaán. Y entonces, ¿qué es lo que estamos mirando? Es de que ahora ellos se llegaron a simplemente conformarse, no de apartarse de toda esta maldad de los habitantes, no echar fuera a los habitantes. Ellos simplemente se conformaron de vivir juntamente con ellos. ¿Qué es lo que iba a suceder? Exactamente lo que Dios les había dicho en Deuteronomio. Primero, toleraron los ídolos. Luego se acostumbraron a ellos. Es que pues es vida diaria, vida normal. ¿Qué es lo que está sucediendo en el día de hoy? ¿Qué se está normalizando en mucho de Estados Unidos y en todo el mundo? ¿Pecado? Pecado. ¿Qué ahora es abnormal? Viviendo una vida sujeta a Dios. Ahora nosotros somos los curiosos, ¿verdad? Israel primero se toleraron los ídolos, luego se acostumbraron a ellos, después los aceptaron y finalmente los adoraron. Y me decirles que Dios mira ese mismo peligro hoy en día con nosotros. Las cosas no han cambiado, siguen igual. En Romanos capítulo 12. Vamos a leer aquí, antes de ir a Romanos, en Jueces capítulo 2 y el verso 11 y el 13. Creo que era uno de los textos más importantes que tenía que leer aquí. En Jueces 2 y verso 11 al 13 dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Esa era esa nueva generación. Dice, abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, entre los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. Ahí está la influencia. Eso no hubiera sucedido si simplemente hubieran echado todos fuera. Y dice, a los cuales adoraron y provocaron la ira al Señor. Abandonaron al Señor y sirvieron a Baal y los Astartes. Y ese es otra vez, es el mismo peligro que enfrentamos nosotros hoy en día.
En Romanos capítulo 12 y el verso 2 dice, no se conformen a este mundo. No debemos sentirnos como que si estamos en casa aquí. Esto lo que miramos a nuestro alrededor no es normal. No nos debemos llegar a unirnos con los pensamientos de ellos y dejar que ellos nos influyan a pensar que todas estas cosas son normal. No podemos dejarnos influenciar por el mundo y unirnos a sus prácticas pecaminosas. Eso es lo que llegamos a ver. Es el mismo peligro. En vez de dejarnos ser influenciados por el mundo, nosotros debemos ser la influencia en el mundo que guía a las personas a una vida mejor. Ellos no nos influencian a nosotros. Nosotros debemos de influenciar a ellos. Eso es lo que dice Mateo capítulo 5 y el verso 14 al 16. Nosotros somos la luz. Y Dios nos da esa luz para que podamos brillar en un mundo lleno de pecado. Y si nuestra luz se apaga, esa generación ha perdido. Y la generación que viene después, no hay esperanza para ellos. Y es triste cuando nosotros no nos preocupamos por esto y hacemos lo que tenemos que hacer hoy para no preocuparnos por nuestros hijos en el día de mañana. Es triste cuando no prestamos atención a esas cosas. Yo no me quiero ir a la tumba sabiendo que yo tengo que preocuparme por mis hijos, que yo no sé si van a tener ancianos piadosos, diáconos serviciales, predicador que está dispuesto a hablar con la verdad. Yo no sé qué es lo que viene. Y eso es lo que me preocupa. Y debe de preocuparles también a ustedes. Y lo que podemos hacer, lo podemos hacer hoy. Las influencias nos ayudan a fortalecer nuestra vida con Dios. Pero también nos pueden llevar a perderlo todo. Una generación se pierde cuando los ídolos entran en el corazón. Como llegamos a leer ahí en Jueces capítulo 2 y el verso 11 y al 13. Y dice el verso 13. Abandonaron al Señor y sirvieron a Baal y las Astartes. Y después del verso 10, el pueblo sirvió a los Baales, dejó a Jehová y provocó la ira de Dios. Y para nosotros, y otra vez, yo batallo para comprender esto. Es increíble lo que sucedió en una sola generación. Ahora, yo puedo entender esto cuando llega a pasar generación y generación y generación, ya quizás como la quinta o sexta o décima generación, ya se apartaron. Pero estamos hablando de una sola generación. ¿Cómo pueden dejar a Dios? Creo que la verdad es la actitud que llegaron a tomar en contra de Dios. Dice el verso 10, otra vez, dice, después de ellos se levantó otra generación, noten, que no conocía a Jehová. Subrayen eso, o marquen eso, o pónganlo en una de sus notitas ahí en su Biblia. Cuando dice que ellos no conocían a Jehová, no quiere decir que no sabían acerca de Él. Es mucho más de conocer intelectualmente la existencia de Dios o las cualidades de Jehová. Es mucho más que eso.
se refiere verdaderamente que ellos simplemente tomaron la actitud, la decisión que yo no quiero nada que ver con Dios. Yo no tengo mi lealtad contigo. Mis padres sí, pero yo no tengo nada que ver contigo. Y yo no tengo que obedecerte a ti. Eso es lo que se está hablando, que no conocieron a Jehová. Y si no conocieron a Jehová, tomaron esa actitud en contra de Él, ¿qué es lo que están dando a entender? Que el corazón de ellos estaba vacío, listo para recibir a algo más. Cuando Dios ya no está en el centro de nuestro corazón, otro va a ocupar ese lugar. Otro va a ocupar ese lugar. Ezequiel capítulo 14 y el verso 3 dice: oh hijo de hombre, esos hombres han erigido sus ídolos en sus corazones y han puesto delante de sus rostros aquellos que los hacen caer en iniquidad. ¿Habré yo de ser consultado por ellos? Ezequías da a entender que uno mismo levanta ídolos en su propio corazón. Nos está dando a entender, cuando nosotros quitamos a Dios dentro de nuestro corazón, el corazón está vacío, listo para recibir algo más. Y ténganlo por seguro, algo más no va a ser Dios. Va a ser un ídolo. Cuando Israel dejó de adorar a Dios, no se quedó en neutral. Ellos corrieron hacia los ídolos. Y había una ocasión en el libro de Jueces que entraron en un buffet de idolatría. No solamente llegaron a aceptar a los Baales, sino también a los árboles rituales de Acera y muchos otros dioses que tenían en la tierra de Canaán. Y Dios llegó a decir: ¿sabes qué? Aquí ya no. Y tomó tiempo para Dios recibirlos otra vez más. Y me decirles que hoy en día los ídolos no son estatuas, no son árboles rituales de acera, así como en esos tiempos. Los ídolos han cambiado, pero siguen tomando el lugar de Dios. Puede ser el entretenimiento, aunque en sí no es pecaminoso, pero muchas veces esas cosas quitan todo el enfoque, no solamente de nosotros, sino también de nuestros propios hijos. Y ellos llegan a aprender a crear ídolos en su corazón, apartándose de Dios. El dinero llega a ser otro ídolo. El mismo éxito, el deseo de tener éxito en la vida, en la carrera y muchas otras cosas, se hace y se convierte en un Dios. La comodidad es un Dios también. Relaciones llegan a ser un ídolo. Tradiciones también. Un ídolo simplemente es todo aquel que toma el lugar que simplemente le corresponde a Dios. Mateo 6 y el verso 21 habla y se expresa así de esa manera. Donde está mi tesoro, allí está mi corazón. Los ídolos se vuelven atractivos para la próxima generación porque lo están mirando en nosotros. Si nuestros hijos ven que nosotros amamos más el trabajo, más el teléfono, más el deporte, más el dinero o más los placeres que a Dios, ¿quién piensan que van a seguir nuestros hijos? No es una coincidencia que ellos están siguiendo esas cosas y no a Dios. No tenemos que quedarnos pensando, es simplemente ellos no van a seguir a Dios. Seguirán lo que ven que nosotros seguimos. Tenemos que examinar nuestro corazón. ¿Qué ven nuestros hijos o los jóvenes en la iglesia que amamos más?
¿Qué es lo que ven ellos que nosotros amamos más? ¿A Dios? ¿O preferimos estar haciendo algo más en vez de estar aquí? En vez de estar involucrados en la obra aquí. ¿Es Dios realmente el primero en nuestra vida? Cuando Dios es el enfoque del corazón de nosotros y de la iglesia, se va a producir generaciones firmes. Ya por último, una generación se pierde cuando falta liderazgo espiritual. En Jueces capítulo 2 y el verso 7 dice, el pueblo sirvió a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron Josué, quienes habían visto todas las grandes obras que Jehová había hecho por Israel. ¿Qué hizo la generación de Josué? La mejor generación. Tuvieron buen liderazgo. Josué fue un excelente líder para el pueblo. Pero después de esto, ¿qué pasó? No había liderazgo dentro del pueblo. Dios tuvo que levantar a jueces porque no había liderazgo espiritual fuerte dentro del pueblo de Dios. Y cuando esos jueces morían, ¿qué es lo que sucedía? Corrían otra vez más a los ídolos. Noten lo que dice el verso 16 del capítulo 2 de Jueces. El verso 16, y aquí introduce el ciclo interminable de los jueces. El verso 16 dice, entonces Jehová levantó a jueces porque no había liderazgo. Que los librasen de la mano de los que les saqueaban. Pero tampoco escuchaban a sus jueces, sino que se prostituían tras otros dioses a los cuales adoraban. Se apartaron pronto del camino por el que habían andado sus padres, quienes habían obedecido los mandamientos de Jehová. Ellos no lo hicieron así. Cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová se conmovía ante sus gemidos a causa de los que les oprimían y afligían. Pero acontecía que cuando moría el juez, el liderazgo ya no está presente. Dice, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a otros dioses para servirles y para postrarse ante ellos. No se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Qué tristeza. Qué tristeza es eso. Se requería un liderazgo fuerte en los tiempos de Josué, como en los tiempos de los jueces. Y déjenme decirles, como en nuestro tiempo también. Se requiere liderazgo fuerte. No había una visión espiritual continua dentro del pueblo de Dios. Por lo tanto, todos los años que vivieron en el periodo de los jueces, el cual llega a abarcar aproximadamente como unos 350 a 400 años, en el tiempo de los jueces, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. No había una verdad objetiva que estaba gobernando a Israel, solamente una verdad subjetiva. Pues yo creo, yo pienso. Esa es una verdad subjetiva. Ellos estaban haciendo lo que yo creo que es correcto y lo que yo pienso que sea lo mejor para mí. ¿Saben a dónde llevó todo eso? A su propia perdición. Porque no se trata de lo que tú piensas o lo que yo pienso. Se trata de lo que Dios piensa. Se trata de su verdad, no de mis opiniones subjetivas. La falta de liderazgo produce confusión y la confusión produce pecado y el pecado produce destrucción.
Proverbios 28 y el verso 18, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Es exactamente lo que llegamos a mirar en el libro de Jueces. Lo que nos ayuda a tener visión es pensar hacia más allá. Los que nos ayudan a tener visión, ¿quiénes son? Nuestros ancianos. ¿Qué es lo que nos ha intentado, lo que ellos han tratado de decirnos una y otra vez? Ellos quieren que nosotros depositemos nuestra confianza en ellos. Ellos están pensando en nosotros y el futuro y la siguiente generación. Pero ellos no lo van a poder lograr hacer si nosotros no hacemos nuestra parte. El éxito que tuvo Josué y su generación no era coincidencia, era porque hubo buen liderazgo. Muere Josué, no problema, los ancianos continúan, que sobrevivieron Josué y no se apartaron de Dios. No es coincidencia. Los ancianos aquí en ese lugar están tratando de trabajar para el futuro, para plantar esa visión. Y debemos nosotros trabajar juntamente con ellos. La iglesia necesita buen liderazgo que no se aparte de la verdad, que se esfuerza y que es valiente cuando es necesario serlo. Y eso es cierto cuando hablamos acerca de los pastores de la iglesia, pero no se limita solamente a ellos, porque también se requiere liderazgo cuando hablamos de matrimonios dentro de la iglesia. Se requieren matrimonios dedicados a Dios, que se esfuerzan para servir juntamente a Dios, como familia a Dios. Se requiere líderes dentro de nuestros maestros que enseñan a los niños. Pero muchas veces ni aún podemos lograr mirar eso. Se requiere liderazgo en estas áreas. Como también el liderazgo en jóvenes comprometidos a Dios. ¿Qué tanto amas a Dios? ¿Qué tan dedicado estás tú a Dios? En vez de esperar que alguien venga y te diga algo, ¿por qué no tú seas el primero que te levantas y pones el ejemplo para otros jóvenes? El liderazgo no se limita solamente a los ancianos de la iglesia. Todos debemos de luchar para ser líderes en esos aspectos importantes dentro de la iglesia. Y podemos facilitar la obra de nuestros pastores en este rebaño. Toma tu lugar. No digas, que otro lo haga. ¿Saben por qué? Porque solamente estamos una generación para que todo se venga derribando. La próxima generación, si tú amas a tus hijos, tú estarías luchando para que esto se continúe. La próxima generación te necesita. Para concluir nuestro tema, una generación que se levanta o se pierde depende de lo que esta generación decida hacer. Simplemente. Jueces capítulo 2 y el verso 10 no es solo una historia. Creo que Dios planta eso allí, claramente de una generación, la mejor que pudo haber habido. Y entra la generación más peor que pueda haber en toda la historia de Israel. Dios planta eso allí como una advertencia para nosotros. Una generación poderosa fue seguida por una generación porque la fe no pasa de corazón a corazón. La fe se enseña.
La próxima generación depende de nuestra fidelidad hoy. ¿Y qué tan dedicados estamos nosotros? No podemos cambiar a toda una nación. Bueno fuera. Pero sí podemos cambiar nuestra casa, nuestro hogar. Sí podemos cambiar a uno mismo. Y sí podemos ayudar a mejorar como iglesia. Sí podemos cambiar nuestro ejemplo. Y cuando nosotros trabajamos en esas áreas, podemos cambiar el futuro para la siguiente generación. ¿Serás parte de la generación que transmite la fe o de la que la pierde? La fe no se mantiene sola, se enseña, se vive y se defiende. Hoy podemos decidir, así como Josué decidió, yo y mi casa serviremos a Dios. ¿Cómo será la siguiente generación? Va a depender mucho de las decisiones, las actitudes que nosotros tomamos hoy. ¿Quieres asegurar el futuro para la iglesia aquí? Solamente estamos de una sola generación para que todo se venga derrumbando. Yo sé que yo voy a poner mi esfuerzo. Yo sé que mis pastores van a poner su esfuerzo. Pero todos debemos poner nuestro esfuerzo para que la generación continúe adelante.